la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Juan capítulo 20, del 1 al 18. Y el título de este mensaje es Mirando al Cristo resucitado. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos para que nos hables acerca de esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hermanos amados, quiero comenzar diciéndoles de que el evento más grandioso en toda la existencia humana fue el hecho de que un muerto abriera los ojos, se levantara y hablara. Pero no solamente eso, porque Cristo Jesús también había levantado un muerto antes. Le había dicho a Lázaro que se levantara de los muertos y el hombre, envuelto como si hubiera sido una momia, salió hacia afuera. Cristo Jesús dijo: desatadlo, déjenlo ir. Pero ¿saben lo que pasó con Lázaro después? Volvió a morir. En otra oportunidad, Cristo tocó el féretro de un joven, único hijo de aquella mujer, y todos los que llevaban a aquel joven muerto no se sorprendieron. Muchas personas venían y tocaban el féretro y lloraban por la tristeza de llevar al ser querido dentro de ese cajón. Pero cuando Cristo Jesús tocó el féretro, el muchacho abrió los ojos, se levantó y Cristo le dijo a la mujer: madre, he ahí tu hijo, te lo devuelvo. Pero aquel joven volvió a morir.
Lo interesante de esto es de que a través de todos estos años, desde el año 33 aproximadamente de nuestra era, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, aquellos hombres lo tomaron y lo llevaron a una tumba. Decía que la tumba estaba un poquito más abajo del lugar donde fue crucificado. Dice que en esa tumba había un jardín, había también un lugar donde se pisaban las uvas y también un lugar donde se hacía aceite. Interesantemente, todo eso está allí todavía. Cuando fui a Israel pude ver con mis propios ojos el lugar donde se hacían las uvas, donde se pisaban las uvas, donde se hacía el aceite. Pero también vi la tumba y también entré para cerciorarme si el cuerpo de Jesús estaba allí o no. Y por supuesto que no estaba. Había resucitado hace precisamente 2000 y algo años atrás. Nunca nadie había experimentado tal cosa. La resurrección de Cristo Jesús es algo que no se puede negar. Por eso pongo allí, es innegable. Nadie puede, aunque se ha intentado. ¿Sabían ustedes que hace años atrás, en el año 1980, un grupo de supuestos arqueólogos fueron a Israel y fueron a una ciudad, esta ciudad llamada Talpiot, y ellos comenzaron a hacer huecos en un lugar donde se estaba haciendo una construcción de casas. Y mientras se hacía la construcción, ellos aprovecharon de que estaban escarbando con máquinas y eventualmente ver lo que estaba sucediendo. Pero fue grande la sorpresa, porque cuando las máquinas comenzaron a escarbar, encontraron unas rocas. Y al destapar las rocas, encontraron una puerta. Y al encontrar la puerta y escarbar hacia adentro, encontraron una tumba. Y es la tumba que ustedes pueden ver en esa fotografía. Y cuando aquellos arqueólogos entraron en la tumba, se encontraron con 10 osarios. ¿Qué es lo que es un osario? Es una caja aproximadamente de este tamaño. Hay otras más chicas, otras más grandes, que son hechas de piedra también, o de mármol. Los que tenían más plata la podían hacer de algún tipo de piedra más preciosa, lo cual tenía también una cobertura, y adentro de ese cajoncito se echaban los huesos del difunto, después de haber pasado un año en reposo. Los huesos se tomaban y se echaban en esos cajoncitos y se ponían dentro de las tumbas. Interesantemente, en ese año 1980 se encontró entonces se encontraron aquellos osarios, pero lo más interesante es que tenían nombres, y tenían los nombres de María. Había otra María, tenía el nombre de Jesús, incluso con el nombre Jesús, hijo de María. Tenía el nombre José, tenía Judas, hijo de Jesús, y tenía el nombre de Mateo. Esto es totalmente cierto, esto no es una mentira. Hubieron testigos que cuando se hizo la excavación, ellos entraron en ese momento. Nadie lo puso eso antes. Bueno, esto se llevó a cabo
Y fue tan grande la sorpresa para el mundo, incluso me recuerdo todavía el bullicio que creó todo esto. Y luego entonces, en el año 2007, el Discovery Channel en la televisión produjo el documental llamado La tumba perdida de Jesús, producido por el director que hizo el Titanic, James Cameron, y por un escritor, cineasta llamado Simcha Jakobovich. Y después entró un profesor de nuestro estado, un profesor también llamado James, de la Universidad de Carolina del Norte. Y todos entonces concordaron con lo que el Discovery Channel había producido en esta película. El documental afirmaba que la tumba de Talpiot contiene entonces los restos mortales de Jesús de Nazaret y su familia. Afirma tener pruebas que Jesús no había resucitado de los muertos, y que Jesús estaba casado y que tuvo hijos. Cuando esto se llevó a cabo, el mundo se convulsionó. Los países cristianos comenzaron a hacer preguntas, mandaban emails, cartas al Discovery Channel. El Discovery Channel apuntaba a los arqueólogos y a los cinematógrafos. Se preguntaban si esa excavación había sido ficticia. No era ficticia. Se preguntaban si alguien había puesto esos osarios dentro. Tampoco eran naturales. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Será que verdaderamente Cristo Jesús encontraron los huesos en ese osario? Y que no verdaderamente había resucitado, sino que ha sido todo una farsa. Satanás ha querido a través de los años inventar cosas. Hermanos, interesantemente, al poco tiempo de todo esto se comprobó que todo había sido un fraude y una producción con intereses puramente cinematográficos. Sí se encontraron los osarios, pero no tenían nombres. 25 años después aparecieron los nombres. Alguien los escribió. Cuando un perito en taquigrafía o en escritura miró el contenido o la escritura misma, se dio cuenta de que algunos de los nombres eran más originales y había otra escritura con diferente forma de manuscrito, datando de diferentes fechas incluso, en donde decía uno de ellos María, decía Mariana, no María. En donde decía Jesús, hijo de María, decía Hanún, hijo de María. Todo fue un fraude y un arreglo. Es innegable la resurrección de Jesús. Y eso fue una de las cosas más cercanas de los intentos satánicos de poder tratar una vez más de confundir a la gente y de mentir. Y Cristo Jesús lo había dicho. Satanás es el padre de las mentiras. Apocalipsis habla del diablo también. Al final, en el libro apocalíptico de la Biblia, y dice que una vez más va a surgir, incluso después del milenio, y dice la palabra, para engañar una vez más.
a la gente. Años atrás existió un hombre llamado Nikolai Ivanovich, uno de los hombres más importantes en el Partido Comunista Ruso. Era prácticamente endiosado este hombre. Y cuando hablaba, todos prestaban atención. Pero ¿saben qué? Era un ateo a todo dar. Y este hombre, como puse ahí, más poderoso en el mundo, en el Partido Comunista Ruso, en el año 1930 ofreció una conferencia en contra del cristianismo. Después de una hora de incesantes golpes contra la fe cristiana, terminó su elocuente discurso ante miles de personas. Luego preguntó a la audiencia si alguien tenía alguna pregunta. En eso se levanta un hombre sencillo, se acerca a la tribuna y después de mirar lentamente a la audiencia, levanta su voz y grita el saludo más antiguo y común en Rusia. Fue un hombre sencillo que se levanta después de que Bukharin da su charla en contra del cristianismo. Este hombre había fulminado el cristianismo, lo había despedazado y nadie podía decir nada porque las evidencias y los argumentos eran increíbles. Pero se levanta un simple hombre, con el permiso incluso de Bukharin, y le dice que pase al frente. Y aquel hombre se pone enfrente de la multitud y no dice nada más que observar la multitud. Y al final, como puse ahí, levanta su voz y grita el saludo más antiguo y común, hasta el día de hoy incluso, en Rusia. Christos Vaskries. Y cuando él dijo esas palabras, la gente respondió al unísono: Vaistinu Vaskries. Fue todo lo que dijo aquel hombre. Y aquellas palabras significan: Cristo ha resucitado. Y la gente respondió a unísono: ciertamente ha resucitado. Después de que aquel hombre había gastado tanta saliva en una hora, había fulminado la fe cristiana, cuando aquel simple hombre se levanta y ejerce el saludo común ruso: Christos Vaskries. La respuesta: Vaistinu Vaskries. Ciertamente ha resucitado. Nadie puede negar la resurrección de Cristo. Es innegable y está impregnada en la mente y corazones de todos los cristianos del mundo. Y un día, con nuestros propios ojos, como lo dijo Job, voy a ver a mi Redentor vivo con mis propios ojos, dice él. Mirando yo acerca de iglesias que hablan en cuanto al día de la resurrección, lo cual se llama Domingo de Pascuas, leía algunas que decían: nueva serie, mucho colorido, buscando huevitos, un día especial, bicicletas gratis, dulces gratis, conejos de Pascua, animalitos para acariciar. Qué hermoso todo eso. Pero el anuncio principal, por sobre todas las cosas, es: Cristo ha resucitado. Ese debe ser el grito de guerra de todo cristiano. Cristo ha resucitado. Hermanos, se nos hace la pregunta: ¿qué significa de que Cristo haya resucitado? Y la respuesta es simple, hermanos.
significa, número uno, que es algo sobrenatural. Nunca se había visto tal cosa en la historia humana. Significa que es un hecho histórico y que se puede hablar y que se puede leer en las enciclopedias como algo que ocurrió. Significa que todo esto hace la diferencia para ti y para mí, porque Pablo lo dijo: si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estamos haciendo el ridículo. Pero si Cristo resucitó, tenemos vida eterna, y los que están haciendo el ridículo fueron hombres como aquellos que se levantaron para decir de que el cristianismo no tenía sentido. Significa, hermanos, que las palabras de Jesús fueron verdad, son verdad, y que toda la Escritura se cumple meticulosamente y al pie de la letra, porque no solamente Cristo dijo de que iba a ocurrir todo esto, pero dijo que al número 3 día, iba a resucitar. No solamente se cumplió palabra por palabra, de que le iban a poner una corona, de que le iban a enterrar una lanza, de que lo iban a clavar en manos y los pies, que le iban a poner una capa, todo se cumplió. Pero que se haya cumplido incluso lo que Cristo dijo, que solamente 3 días iba a estar en tierra y luego se iba a levantar resucitado, es porque la Biblia, hermano, meticulosamente se cumple al pie de la letra. Y si se ha cumplido hasta ahora, cada coma, cada punto, se seguirá cumpliendo entonces todo lo demás. Y la palabra de Dios dice de que el que le acepta tiene vida eterna, y el que le rechaza va al infierno eterno. Se ha de cumplir también. La palabra de Dios lo decía claramente. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Qué habrán pensado los discípulos cuando escucharon eso de Jesús? Seguramente le creerían de que iba a ser escupido, afrentado, golpeado, pero cuando Jesús les dijo: pero al tercer día, prepárense, porque me voy a levantar de la tumba, ¿qué habrán pensado ellos? La palabra de Dios dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo repetía Cristo Jesús una y otra vez: el Hijo del Hombre será entregado a los principales, le condenarán a muerte, mas al tercer día resucitará. Se lo repetía una y otra vez, pero no le creyeron. Y yo te pregunto a ti: ¿crees tú las palabras de Jesús? Hace años atrás tomé una clase que se llamaba Evangelismo Explosivo, y me hacían repetir ciertas cosas. Y una de las cosas que teníamos que aprender de memoria era de que mucha gente tiene fe momentánea, fe solamente en el momento. Mientras tiene el problema, tiene fe en Jesús. Mientras está sufriendo la calamidad, tiene fe de que Dios puede ayudarles. Pero cuando la calamidad desaparece y Dios les ha ayudado, ya se olvidan y su fe se transpone en otra cosa. Cristo Jesús cumplió lo que Él dijo y cumplirá lo que ha dicho. Pablo fue uno de los que persiguió a Jesús. Persiguió a los cristianos hasta matarlos. La Biblia cuenta de que arrastraba a los cristianos. No ahora que los toman en preso y al carro, los arrastraba, seguramente con un caballo los arrastraban. A otro lo terminaron matando. Conocemos de uno por lo menos que fue apiedrado con el permiso de Saulo. Pero cuando Saulo se dio cuenta de que el
Cristo había resucitado, cambió. De la misma forma que cambiaron los discípulos. Porque uno, llamado Judas, lo había entregado por 30 piezas de monedas de plata. Los discípulos se habían acobardado y se arrancaron todos. Uno de ellos lo había negado con palabras malas en frente de los demás. Otro incluso cuando se le apareció Jesús no lo podía creer. Si no meto mi dedo en tu costado y en tu mano, no lo voy a creer. Ese es el ser humano. Ver para creer, dicen algunos. Pero aquel versículo continúa diciendo, bienaventurados son aquellos que creyeron sin haber visto. Pablo fue uno de los que tuvo que ver para poder creer. Pero cuando se dio cuenta, radicalmente, dogmáticamente, cambió. Y él entonces, escribiendo a uno de los principales, dice lo siguiente: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié en Damasco, Jerusalén, Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué cosas eran ellas? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando Pablo se dio cuenta de que Cristo Jesús había resucitado, cambió rotundamente. Lo apedreaban y seguía predicando. Lo golpearon hasta pensar que estaba muerto, lo tiraron fuera de la ciudad. Cuando volvió en sí, le dijo a su compañero, entremos y hagamos lo mismo. No era masoquista, no. Estaba tan convencido de lo que había visto al Cristo resucitado, que muchos de nosotros necesitamos estar convencidos como Él. Vuelve a decirlo y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo estaba escrito, debe de cumplirse. Y eso me da temor, porque si todo se ha cumplido al pie de la letra, hasta la tilde y hasta la iota, que es una letra pequeña en el hebreo, si todo se ha de cumplir, y el Apocalipsis lo vuelve a mencionar también, entonces, hermanos, ¿qué sucederá con aquellos que son incrédulos? ¿Qué sucederá con aquellos que no creen, que no han creído? Debiéramos nosotros temblar al saber que hay un fuego eterno que les espera, al saber que no van a tener perdón jamás, a no ser que ahora, cuando hay vida, puedan ir a los pies de Cristo. La palabra de Dios es clara. Dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Pregunto yo, ¿cuántas veces tendrá que Dios repetir todo esto para que entendamos y para que no lo tomemos a la ligera, sino seriamente? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día. Se los volvió a decir, ya habiendo resucitado. Esto era lo que yo les decía a ustedes
que yo iba a resucitar al tercer día. Lo han podido comprobar. Esto era lo que yo les decía continuamente. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días os resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Cuando pensamos en esto, los discípulos no lo entendieron. No lo entendieron. Cristo iba resucitado con ellos. Ellos iban a la ciudad camino a Emaús y no se daban cuenta porque todavía tenían el Cristo en su mente, muerto. Los principales aseguraron la tumba por si las moscas, por si acaso. Aseguraron la tumba con una piedra. Pilato mandó a que pusieran una inmensa roca que no era posible ser movida por un hombre. Tenía que ser unos cuantos hombres que la rodaran. Pilato ordenó poner su sello inquebrantable de muerte si alguien lo violaba. Pilato ordenó poner guardias. Y si esos guardias llegaban a dormir, se pagaban con la vida de ellos y con la vida de sus familiares. Y el mismo diablo hizo lo posible e imposible para mantener a Cristo Jesús en la tumba, pero nada pudo dejar a Jesús en la tumba. Estaba determinado y escrito en la palabra de Dios de que Cristo iba a levantarse vivo al tercer día de haber estado muerto. Nos preguntamos, hermanos, ¿qué significa de que Cristo haya resucitado? Significa de que Jesús venció lo que todo el mundo le tiene miedo. Los que tiritan cuando van a morir. Los que le tienen miedo a la muerte. Cristo la venció inquebrantablemente. Que sus promesas son verdaderas. Que todo lo que ha dicho es verdad. No solamente tiene sentido, se va a cumplir. Que Jesús es verdaderamente Dios tal y como lo dijo. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Significa que nuestros pecados entonces son perdonados y que no tenemos que andar arrastrando un peso de culpabilidad porque Él los llevó en la cruz del Calvario. Significa entonces, hermanos, que si creemos en Él, tenemos vida eterna y pasamos de muerte a vida. La palabra de Dios lo vuelve a decir: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué está escrito en el pasado? Porque para Dios está hecho ya. Dios ya nos resucitó. Usted dirá: pero ya no he muerto, todavía no he muerto. Pero para Dios, usted ya está con su ticket en su bolsillo para ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario y lo demostró resucitando. Gloria a Dios. Garantía de que nosotros vamos a vivir eternamente con Él. Venid, decía el Antiguo Testamento. Mire de dónde estaba escrito todo esto. No era algo nuevo. Estaba escrito. Y todo lo que estaba escrito se iba a cumplir. Venid y volvamos a Jehová. Nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos resucitará. Está hablando de nosotros. Hemos sido resucitados desde el tiempo de Oseas, cuando Él lo escribió. Pero ¿saben más? La palabra del Señor nos dice de que Él nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero hay un requisito enorme y muy grande. Dice: venid. El requisito es venir a Cristo. Nadie va a ser salvo si no viene a Jesús. Y tenemos que hacer otra cosa: volvernos a Jehová. Es una condición. Dios nos llama: ven. Y nos dice: y vuélvete a Jehová. Hermanos,
como se lo puse yo en el WhatsApp, a todos ustedes, a la iglesia, a los que tienen WhatsApp, puse las palabras precisamente, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Yo estuve allí, en esa misma tumba que ustedes ven en ese momento, y entré, y miré, no necesariamente para sesionarme, sino para ser partícipe de estar donde estuvo Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, dice Pedro. Al ir terminando este sermón, los llevo a Apocalipsis, donde dice, y vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios. No estaban muertos, estaban de pie ante Dios. Todos, los buenos y los malos, los que aceptaron a Cristo y los que lo rechazaron. Todos estaremos de pie ante Dios. Y la palabra de Dios dice, y toda lengua y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Lamentablemente para algunos va a ser muy tarde. La palabra de Dios dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías es Él. Cantamos juntos, alabaré al Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, cántalo, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré.
regresará, su rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.